aparece, ¿ya? Y lo que está resaltado con amarillo van a ser las fechas importantes, digamos, los días importantes, ¿ya? Entonces empezamos. A manera de introducción, decimos que la decidua, ¿ya? La decidua no va a ser una membrana fetal como tal y tampoco va a desarrollar, no va a desarrollar del cigoto, ¿ya? No va a desarrollar del cigoto. Va a ser una diferenciación de la mucosa uterina o del endometrio. Eso es lo que es la decidua. No se confunda. La decidua no va a ser una membrana fetal. Espérenme, vamos a hacer más rápido. Ya, entonces la decidua como tal no es una membrana fetal y tampoco va a derivar del cigoto, sino va a ser una diferenciación del endometrio. ¿Cuáles van a ser las membranas fetales? Las membranas fetales van a ser el saco vitalino, la alantoides, el amnios, el corion, el cordón umbilical y la placenta. ¿Ya? El cordón umbilical y la placenta, acá se le voy a poner de otro color, no, de este color. El cordón umbilical y la placenta no van a ser como tal membranas, pero sí se las va a considerar por su origen, ¿ya? Porque van a ser las que derivan del cigoto. Estas dos se van a considerar membranas porque sí van a derivar del cigoto, ¿ya? Entonces, las membranas fetales van a ser estructuras que van a ser derivadas del cigoto, pero que no van a ser parte del embrión propiamente dicho, ¿ya? Estos se van a considerar órganos auxiliares. ¿Por qué se van a considerar órganos auxiliares? Porque nos van a ayudar con la protección, la nutrición y la excreción mientras este se encuentre dentro de la cavidad uterina, ¿ya? Entonces, en el examen les pueden poner una de las siguientes, no es una membrana fetal, y les van a poner inciso A, saco vitalino, alantoides, amnios, decidua y coro. Entonces ustedes saben que la decidua no es una membrana fetal como tal, ¿ya? Entonces, ahora vamos a entrar a lo que va a ser la formación y evolución de la decidua. La formación de la decidua se va a dar en consecuencia de cambios de la mucosa, ¿ya? Uterina, que esta va a acompañar al embarazo. En estos cambios se van a deber a qué? A las hormonas del ovario, a hormonas provenientes del ovario. Ya saben cuáles son, porque ya las hemos visto en el eje hipotálamo hipófisis ovárico, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, acá se va a observar que en la fase secretoria o progestacional, que no se olviden que esta se da entre el día 14 y 26, ¿ya? Que juntamente al estrógeno van a producir ¿qué? Una leche uterina, que tampoco esto se tiene que olvidar para su final, que es el por qué está compuesta la leche uterina, que va a estar compuesta por mucina, glucógeno y lípidos. Eso no se olviden de la composición de la leche uterina, ¿ya? Entonces, cuando ocurra la fecundación y después se dé la implantación, la reacción endometrial se va a intensificar ya en este sitio, es decir, va a haber más producción de leche uterina. Y esto se va a denominar el proceso de reacción decidual, ¿ya? La reacción decidual se va a extender por todo el endometrio y vamos a tener como que 3 regiones distintas, que va a ser la decidua basal, la decidua capsular y la decidua parietal, ¿ya? La decidua basal se va a encontrar en el sitio de implantación, ¿ya? Que va a estar adyacente al trofoblasto, que eso ya lo han visto. Va a formar principalmente el componente materno, no se olviden de esto. Les pueden poner qué región forma el componente materno y va a ser la decidua basal, ¿ya? De este componente materno, la capa compacta se va a denominar lámina decidual o placa decidual. También en su libro nos indica que hacia el cuarto y quinto mes la decidua basal va a formar varios tabiques, ¿ya? En el cuarto y quinto mes se va a formar varios tabiques que se van a denominar los tabiques deciduales y que estos van a sobresalir sobre los espacios intervellosos. Gracias a estos tabiques que se van a formar en el
cuarto y quinto mes, la placenta se va a quedar dividida con varios cotiledones, ¿ya? Eso es muy importante. He centrado fue pregunta de mi parcial, así que no se olviden de los cotiledones que se forman a partir del cuarto y quinto mes. En este tema, más que todo, y en este rote, les van a preguntar mucho sobre días, meses y demás. Entonces, estudien muy bien lo que van a ser días y meses. Ahora, hablando de la decidua capsular, esta va a ser la que cubre a la vesícula coriónica. Es igual, les pueden preguntar. Una de las siguientes regiones cubre la vesícula coriónica. Entonces va a ser la decidua capsular, ¿ya? Entonces, esta vesícula, va a ir creciendo, ¿ya? La vesícula coriónica tiene que crecer y gracias a este crecimiento de la vesícula coriónica, la decidua capsular se va a estirar, se atenúa, perdón chicos, y tiene que degenerar, ¿ya? Entonces, nos indica que finalmente esta decidua capsular va a desaparecer y tiene que dejar libre al coreo, ¿ya? En la cavidad uterina. Después, hablando de la decidua parietal, lo que corresponde, esto es lo de la mucosa uterina, ya va a ser la mucosa uterina restante, que hace a fines del cuarto mes, no se olviden, estas cositas son muy importantes. Espérenme. Ya, que a finales del cuarto mes, la decidua parietal más el corión libre se unen y van a obliterar a lo que va a ser la cavidad uterina, ¿ya? Después tenemos lo que es la formación y evolución del saco vitelino, ¿ya? En el libro nos dice que el saco vitelino se va a formar en el día 9. Esta sí puede ser pregunta de examen. ¿Qué día se forma? ¿A partir de qué día se forma el saco vitelino? Este saco vitelino se va a formar a consecuencia de la aparición de la membrana exocelómica. Gracias a la aparición de la membrana exocelómica, ¿ya? Que tapiza el blastocele. Y aquí tienen que tomar algo en cuenta. Vamos a tener al saco vitelino primitivo, al saco vitelino definitivo, al intestino primitivo y al conducto vitelino, que son 4 cosas muy diferentes. Incluso se ven diferentes días. Ya, eso tómenlo muy en cuenta. En el día 9 se va a formar el saco vitelino primitivo, porque también tenemos el saco vitelino definitivo. Entonces, en el día 9, no sé, acuérdense de que el primitivo empieza con P y al revés puede parecer un 9. Entonces, en el día 9 se forma el saco vitelino primitivo. Y en el día, durante los días 12 y 13, el saco vitelino primitivo es cubierto por el hipoblasto, ¿ya? Lo hice del mismo color por eso. Saco vitelino primitivo, el saco vitelino primitivo es cubierto por el hipoblasto, ¿ya? Dando origen de esta manera a lo que va a ser el saco vitelino definitivo. Entonces, en el día 12 y 13 se va a formar el saco vitelino definitivo, que básicamente va a ser el saco vitelino primitivo, pero ya una vez cubierto por el hipoblasto. Luego nos dice que en el periodo embrionario parte del saco vitelino va a ingresar a la cavidad del cuerpo como consecuencia de los plegamientos que ya hemos visto, el plegamiento cefalocaudal y el plegamiento lateral. Entonces, va a ingresar a una cavidad del cuerpo y como consecuencia se va a dar el intestino primitivo. De esto no les indican días, pero sí les indica que se va a dar en el periodo embrionario. Y ya después, durante el tercer mes, lo que resta del saco vitelino definitivo, o sea, lo que no ingresa a la cavidad del cuerpo, va a desaparecer, ya tiene que desaparecer por completo, quedando solo el conducto vitelino. Entonces, durante el tercer mes va a quedar el conducto vitelino. Esto es muy importante que lo diferencien. Lo de los días, este tema no es muy complicado y tampoco es muy preguntable, por eso lo vamos a hacer rápido, pero sí es memoria con respecto a los días y qué aparece, ¿ya? Entonces, eso no se olvide, ¿ya? Día 9, saco vitelino primitivo.
día 12 y 13, saco vitelino definitivo cuando ya está cubierto por el hipoblasto. En el periodo embrionario, acuérdense que se da el intestino primitivo. ¿Por qué? Por los plegamientos. Y al tercer mes, lo que no ingresa del saco vitelino definitivo a una cavidad del cuerpo, lo que no desaparece, lo restante, se va a quedar solo el conducto vitelino. También nos indica que el saco vitelino no va a poseer vitelo, ¿ya? El saco vitelino no posee vitelo. Y es por eso que no va a almacenar las sustancias nutritivas para el embrión, ¿ya? Y ahora hablando sobre la formación y evolución del alantoides, nos indica que el alantoides aparece el día 16. Este igual es pregunta de mi parcial y de casi todos los años, creo, siempre repiten esta pregunta del alantoides. Ya entonces se forma el día 16. ¿Y qué va a hacer el alantoides? Simplemente va a ser una evaginación del saco vitelino, ya que se introduce en el pedículo de fijación. En el periodo embrionario, nos indica acá otra vez, nos vuelve a mencionar el periodo embrionario, progresa en el pedículo de fijación, induciendo el desarrollo de los vasos alantoideos, que posteriormente se van a denominar los vasos umbilico-alantoideos. Y ya al final nos habla de que finalmente el alantoides va a quedar como el uraco. Ya es básicamente eso. Berta no les pregunta. ¿Que va de dónde? Que va desde el ápice de la vejiga urinaria al ombligo. Nada más. Después vamos a hablar de lo que es la formación y evolución de la cavidad amniótica y el amnios, que la cavidad amniótica aparece en el 8º día de desarrollo, que acá no se los puse con azulito, se los voy a poner. Ay, pucha. En el día 8. Ay, gracias. Ya. En el 8º día de desarrollo, esta se va a encontrar entre el embrioblasto y el trofoblasto, ¿ya? Entonces, va a estar tapizada por el amnios. ¿Y qué va a ser el amnios? El amnios va a ser una membrana delgada y transparente, ¿ya? Que no va a estar vascularizada y que se va a formar por el epiblasto. Y también nos habla de que al tercer mes, la cavidad coriónica, finalmente, el amnios y el corión toman contacto y cierran la cavidad. Solo acuérdense de que se cierra esta cavidad al tercer mes, ¿ya? Ahora vamos a hablar del líquido amniótico, que esto es lo que más características tienen y generalmente preguntan más. El líquido amniótico, al principio, esto sí me olvidé ponérselos, que al principio va a ser secretado por unas células que van a ser las células amnióticas. ¿Ya? Pero en el último periodo del embarazo, se tiene que aumentar el volumen del líquido amniótico, ¿ya? Entonces el feto va a contribuir a este aumento del volumen del líquido amniótico mediante 2 mecanismos. Va a utilizar lo que es la parte renal y la parte pulmonar. La parte renal va a excretar orina en una cantidad de 500 cc por día. Los riñones fetales van a constituir una parte muy importante del líquido amniótico, ya que estos órganos comienzan a funcionar precozmente hacia la semana 14. Esto igual es importante, que los riñones empiezan a funcionar precozmente durante la semana 14, ¿ya? Y los pulmones no ayudan tanto, no les toman muy importancia. Lo que sí se tienen que acordar es esto, que el feto contribuye con el aumento del volumen de líquido amniótico de manera renal, y que los riñones empiezan a funcionar precozmente hacia la semana 14. ¿Ya?
Luego nos indica que el volumen del líquido amniótico aumenta alcanzando, esto igual es muy importante, a las 10 semanas se secreta una cantidad de 30 ml, a las 20 semanas 350 ml y a las 37 semanas 1000 ml, ¿ya? Eso igual pues según tu examen. Después nos hablan de la cantidad del volumen. Como sabemos, oligo significa poco y poli significa mucho, ¿ya? Entonces la baja cantidad de volumen se va a denominar oligohidramios y cuando se aumenta el volumen, se excede el volumen, se va a denominar polihidramios. Entonces, ¿por qué se va a dar esto? ¿Por qué se va a dar el oligohidramios? Vamos a tener dos consecuencias. Una va a ser la insuficiencia placentaria y la otra va a ser la agenesia renal. Agenesia es sin, ¿ya? Entonces, la agenesia renal va a ser cuando no hay un riñón, entonces no va a haber cómo el feto pueda contribuir. ¿Por qué? Como les indiqué, para que haya un aumento del volumen del líquido amniótico, principalmente, ¿qué van a actuar? Los riñones. Entonces, si no va a haber riñón, pues el feto no va a poder contribuir al 100% con el aumento del líquido amniótico, ¿verdad? Y las otras dos, y en el aumento del volumen del líquido amniótico, que es denominado polihidramios, que esto igual les pueden preguntar. Les pueden decir cómo se denomina el aumento del volumen del líquido amniótico, polihidramios. ¿Cómo se aumenta la disminución del líquido amniótico, oligohidramios? ¿Ya? Entonces eso no se olviden. ¿Y por qué se da? Esto igual les pregunta, ¿por qué se da el oligohidramios? Por la insuficiencia placentaria y la agenesia renal. ¿O por qué se da el polihidramios? Por la atresia del esófago. Y acá les dice que también es por la ausencia, acá se la voy a poner que es una hormona, no, que es, sí, una hormona antidiurética, ¿ya? Es una hormona, antidiurética, ¿ya? Entonces, se dan por esas dos cosas, eso sí les pueden preguntar. Por la atresia del esófago, ¿por qué? Porque como va a haber una atresia del esófago, que es como que se va a cerrar el esófago, no va a poderse deglutir el líquido amniótico, entonces no va a poder salir, ¿ya? Y por la ausencia de la hormona antidiurética anencefalia. Después nos habla de que el agua del líquido amniótico se va a intercambiar cada 3 horas, ¿ya? Esto se va a intercambiar cada 3 horas. ¿Ya? También nos habla de la composición del líquido amniótico, que esto sí es muy necesario que se lo sepan, que yo creo que ya muchos se lo saben. Va a estar compuesto por 98-99% de agua, glúcidos, proteínas y lípidos, células descamadas, sales orgánicas e inorgánicas, la creatinina, la bilirrubina y el fósforo, ¿ya? Acá, por ejemplo, nos habla de algo muy importante que es la creatinina y la bilirrubina, que la vamos a hablar ahorita, ¿ya? Ahora vamos a hablar del estudio del líquido amniótico. ¿Cómo se va a denominar el estudio del líquido amniótico? Va a ser la amniocentesis. ¿Y qué va a ser la amniocentesis, ya? La amniocentesis constituye la aspiración transabdominal. La aspiración transabdominal del líquido presente en la cavidad amniótica ¿y esto en qué nos va a ayudar? En el diagnóstico prenatal del sexo fetal, que esto se va a dar gracias a qué? A un examen del cariotipo. De células extraídas, ¿ya? Pero acuérdense que esto se va a dar gracias a un examen del cariotipo. Después nos va a ayudar con la detección de anormalidades fetales por la alteración cromosómica, al diagnóstico precoz de enfermedades como la eritroblastosis fetal y a determinar el grado de afección también. Nos va a ayudar a determinar el grado de la afección y también nos va a ayudar con el diagnóstico de la madurez fetal, específicamente o principalmente a la función hepática, renal y pulmonar.
¿A través de qué? A través de, espérenme, voy a poner esto para que no esté chueco y les pueda pasar mis apuntes. Ya. ¿A través de qué nos va a ayudar con esto? Esto es algo que le decía a mi grupo que se acuerden muy bien. A través de la citología del líquido amniótico. ¿Y qué vamos a ver acá? En la citología del líquido amniótico se va a poder determinar el porcentaje de células naranjas y la madurez de las glándulas sebáceas, ¿ya? Y la madurez de las glándulas sebáceas. Entonces, a través de la citología del líquido amniótico, de la citología vamos a determinar el porcentaje de células naranjas y la madurez de la glándula sebácea. Pero no solo eso. Después, gracias a la creatinina, que si vemos un aumento de creatinina, un ratito. Ya, si vemos un aumento de la creatinina, ¿qué va a significar esto? Que va a haber una madurez renal. Va a haber una madurez renal. Después nos habla de la bilirrubina. Y de la bilirrubina nos dice que esta tiene que desaparecer del líquido amniótico. Tiene que desaparecer alrededor de la semana 36. Eso no se olvide. Esas cositas le suelen preguntar, lo de las semanas, lo de los días. Alrededor de la semana 36. Y luego, espérenme. Ay, no voy a entrar. Vamos a hacerlo más chiquito. Ya. Y luego nos habla de la relación del contenido de licitina y esfingomielina, del líquido amniótico, que esto se va a determinar gracias al test de Gluck, ¿ya? Nos habla del test de Gluck, que se admite como la prueba más expresiva de la madurez pulmonar. Esto va a estar relacionado con la madurez pulmonar. Y este test nos indica que hacia la semana 36 no alcanza el valor, si no alcanza el valor de 2, se presupone que el feto tendría distrés respiratorio, ¿ya? Que si a la semana 36 no tiene un valor de 2, el feto va a tener lo que va a ser un distrés respiratorio. ¿Ya? Entonces, a modo de repaso rápido, el estudio del líquido amniótico se va a denominar amniocentesis, que se va a dar por una aspiración transabdominal, que nos va a ayudar con el diagnóstico prenatal del sexo fetal gracias al examen del cariotipo. Nos va también a ayudar con al diagnóstico de las anormalidades fetales por la alteración cromosómica, el diagnóstico precoz de enfermedades como la eritoblastosis fetal y el grado de esta, el diagnóstico con la madurez fetal, principalmente de la función renal, hepática y pulmonar, y que gracias a esto vamos a poder estudiar la citología del líquido amniótico, que nos va a ayudar a determinar dos cositas: a determinar el porcentaje de las células naranjas y la madurez de las glándulas sebáceas. Después, con respecto a la creatinina, si hay un nivel alto, vamos a determinar la madurez renal, que acá estamos hablando de la parte renal,
de la bilirrubina, que a la semana 36 tiene que desaparecer, estamos hablando de la parte hepática, y que gracias a un test, que va a ser el test de Gluck, vamos a poder ver la madurez pulmonar, que a la semana 36, si no nos da un valor de 2 o por encima, el feto va a tener una distrés respiratoria, ¿ya? Ahora vamos con la formación y evolución del cordón umbilical. Algo que igual es muy importante que no se los puse acá, es que se memoricen todas las funciones del líquido amniótico, ya que son que el feto puede flotar libremente en el líquido, que se evita las adherencias del amnios al feto, que va a tener un crecimiento simétrico, ¿qué más? Que protege al feto contra los traumatismos, que contribuye a que el feto se pueda mover libremente y que gracias a eso va a poder tener un desarrollo más facilitado del esqueleto y los músculos, que va a contribuir a controlar la temperatura fetal y demás. Entonces, esas cosas sí son mucha memoria, porque les pueden poner uno de los siguientes, no es una función del líquido amniótico. Entonces, eso sí es para memoria. Ahora vamos con la formación y evolución del cordón umbilical, ¿ya? Esto se va a dar a causa del encorvamiento cefalocaudal del embrión, que va a ser la unión del amnios y el ectodermo superficial, ¿ya? Esta unión se va a llamar la unión amnioectodérmica. ¿Por qué? Porque va a ser una unión del amnios y del ectodermo superficial, ¿ya? Acá va a haber el anillo umbilical primitivo, ¿ya? Acá igual tenemos que diferenciar esto, el anillo umbilical primitivo y el cordón umbilical, ¿ya? Eso también tienen que diferenciar porque hay muchas personas que se confunden en eso. El anillo umbilical primitivo hacia la 5ª semana, no se olviden esas fechas, hacia la 5ª semana del desarrollo, por este anillo van a pasar estas estructuras, que va a ser el pedículo de fijación, en donde va a estar la alantoides y los vasos umbilicales, que van a ser, como ya les explicó la otra auxiliar, van a ser 2 arterias y una vena, ¿ya? Después va a estar el pedículo del saco vitelino o conducto vitelino, que va a estar acompañado de los vasos vitelinos o también denominados onfalomesentéricos, y también nos menciona un conducto comunicante que comunica el celoma intraembrionario con el extraembrionario. Entonces, ¿qué va a comunicar este conducto? Va a comunicar el celoma intraembrionario y el extraembrionario. Después, durante el desarrollo posterior de este anillo, ¿ya? El anillo umbilical primitivo se va a contraer de manera que las estructuras que lo incluyen, estas estructuras van a quedar juntas, ¿ya? Entonces, acá nos habla de lo que va a ser el cordón umbilical, que el cordón umbilical va a estar incluido en el conducto umbilical, el conducto vitelino, el pedículo de fijación, los vasos umbilicales, el alantoides, y también nos habla de que va a tener además algunas asas intestinales, ¿ya? Que estas asas intestinales se forman, van a formar lo que es la hernia umbilical fisiológica, ¿ya? Pero que a finales del 3er mes, esta hernia debe desaparecer, ¿ya? Desaparece la hernia umbilical. Esto igual es pregunta de examen. A mí me han preguntado, ¿cómo era la pregunta? A finales del 3er mes ocurre una de las siguientes, y era desaparece la hernia umbilical. Entonces puede que les vuelvan a preguntar, ¿ya? Y también en su libro nos menciona que en el feto a término el